¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen enfrentarse a tormentas justo después de tocar a un hijo de Dios? ¿Por qué, de repente, lo que parecía prosperidad se convierte en ruina y lo que era poder se convierte en polvo? Y si te dijera que hay un principio espiritual activo, invisible y poderoso, que se desata cuando alguien se levanta contra un elegido de Dios, ¿lo creerías? Hoy hablaremos de eso, de cómo el cielo responde cuando uno de los suyos es herido, perseguido o ignorado. Porque todos los involucrados están recibiendo karma y muchos desearían de corazón no haber tocado al ungido. En este estudio revelador, exploraremos cómo la justicia divina actúa silenciosa pero implacablemente, cómo los elegidos son protegidos incluso cuando parece que están perdiendo, y cómo el reino espiritual jamás olvida una injusticia contra uno de los suyos. Este no es un simple mensaje de consuelo, es una advertencia profética, una revelación para los que han sido traicionados, atacados o despreciados. Hay una razón por la cual has sentido tanto dolor, y hay una respuesta celestial en camino, pero también hay consecuencias inevitables para quienes tocaron lo que no debían. Antes de continuar, te invito a escribir en los comentarios: paz en Cristo. Es nuestra forma de decirle al cielo: aquí estoy, dispuesto a recibir lo que tienes para mí hoy. Quédate hasta el final, porque la penúltima revelación cambiará la forma en que ves tu historia, tu dolor y a tus enemigos. Comencemos este estudio espiritual con el corazón abierto y los oídos atentos, porque lo que vas a descubrir hoy te dará paz, justicia y dirección. ¿Quién puede olvidar aquel momento en que David, escondido en una cueva, tuvo la oportunidad de acabar con su perseguidor, el rey Saúl? En 1 Samuel 24, el joven pastor convertido en guerrero, ungido por el profeta Samuel como futuro rey de Israel, se encuentra cara a cara con su enemigo y no lo mata. ¿Por qué? David sabía algo que muchos olvidan: tocar al ungido es meterse con el cielo mismo. Aunque Saúl había perdido el favor de Dios, aún ocupaba el lugar de autoridad que el mismo Dios le había concedido. Y David, con temor reverente, decidió no vengarse por su propia mano. Este episodio es un espejo espiritual de lo que muchos elegidos viven hoy. Son perseguidos, malentendidos, traicionados, pero callan. No porque sean débiles, sino porque temen a Dios. No porque no puedan defenderse, sino porque saben que hay un juicio más alto y una justicia que no falla. Pero, ¿qué ocurrió con Saúl? A pesar de su poder, su ejército y su trono, terminó derrotado, humillado y muerto en el campo de batalla. Sus propios errores, su desobediencia, su orgullo y, sobre todo, su mano levantada contra el ungido, marcaron su caída. Escucha esto con atención. Cuando alguien se levanta contra un elegido de Dios, puede parecer que gana al principio, pero al final el cielo le pasa factura. Y no se trata de venganza humana, es un principio espiritual, un juicio que opera más allá del tiempo y del lugar, un karma divino, si lo quieres llamar así, que se activa cuando lo santo es tocado con manos impuras. Muchos hoy están viendo sus caminos torcerse, sus planes fracasar, sus corazones vaciarse, y no entienden por qué, pero Dios lo sabe. El cielo recuerda cada palabra dicha contra ti, cada traición oculta, cada intento de destruir lo que Él está levantando. Nada queda sin respuesta. David esperó su tiempo. No levantó su mano, pero tampoco fue olvidado. Fue levantado por Dios en el momento preciso. Y Saúl quedó como ejemplo de lo que pasa cuando alguien se atreve a tocar lo que Dios ha ungido. Hoy te pregunto, ¿has sido herido por alguien que no entendió quién eras en Dios? ¿Has sido perseguido injustamente
por seguir la voz del Espíritu? No temas. Hay una justicia que no falla, hay una protección que te rodea y hay una promesa que se cumplirá. El que te tocó no sabía con quién se estaba metiendo, pero el cielo sí lo sabía y está actuando, aunque aún no lo veas. En los palacios de Persia, donde el lujo ocultaba las batallas espirituales más intensas, se gestaba un plan demoníaco contra el pueblo de Dios. Amán, segundo en poder después del rey Asuero, movido por su odio hacia Mardoqueo, un judío fiel, ideó un decreto para exterminar a todos los judíos del imperio. Su error fatal. No solo estaba atacando a un hombre, estaba desafiando a todo un linaje bendecido y a su Dios. La historia de Esther no es solo un relato heroico, es una profunda ilustración profética del principio eterno. Quien cava una fosa para el justo, termina cayendo en ella. Amán construyó una horca para Mardoqueo. Esa misma horca se convirtió en el instrumento de su propia caída. Muchos hoy viven lo que Mardoqueo vivió: desprecio, amenazas, decretos invisibles de muerte emocional, ministerial o espiritual. El enemigo levanta estrategias, usa personas influyentes y hasta manipula estructuras de poder para intentar borrar a los elegidos. Pero lo que ignora es que Dios siempre tiene una Esther en el palacio, alguien que ha sido colocado para un tiempo como este. Esther 4:14, y que será usado para revertir el decreto. Este relato nos revela que la justicia de Dios no solo salva, sino que invierte. Lo que era para mal se transforma en exaltación. Mardoqueo, aquel hombre que se negaba a arrodillarse ante Amán, terminó siendo vestido con ropas reales, montado en el caballo del rey y proclamado como el honrado por el rey mismo. No se trata solo de sobrevivir al ataque, se trata de ver a Dios revertir públicamente el daño, de presenciar cómo aquellos que se levantaron contra ti terminan siendo testigos y a veces instrumentos de tu exaltación. El karma divino que mencionamos no es venganza vulgar, es justicia revelada, es la ley espiritual del todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Gálatas 6:7. Y así como Amán sembró muerte, cosechó vergüenza, mientras que Mardoqueo sembró fidelidad y cosechó honra. ¿Puedes ver tu historia reflejada en este pasaje? Hay decretos humanos o espirituales que han intentado silenciar tu propósito. Entonces escucha esta verdad. Dios ya está levantando su Esther. Ya ha comenzado a revertir el decreto. Y los que se burlaron de ti, pronto verán lo que el cielo está haciendo a tu favor. Y esto no es solo para ti, es para tu casa, para tu generación, para todos los que llevan el sello del cielo, porque los planes del enemigo jamás tendrán la última palabra sobre los elegidos de Dios. Una historia poco predicada, pero profundamente reveladora, se encuentra en 2 Reyes 2:23-25. Después de recibir el manto y la unción de Elías, Eliseo comenzaba su ministerio. Iba subiendo a Betel, cuando un grupo de jóvenes salió a burlarse de él, diciéndole: «Sube, calvo, sube, calvo». Lo que ocurrió después desafía la lógica humana y revela un principio espiritual impactante. Eliseo los maldijo. «En el nombre del Señor», y 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Este texto no es sobre venganza, es sobre respeto al ungido, es sobre lo que ocurre cuando lo sagrado es ridiculizado por mentes carnales. Muchos hoy leen este pasaje y se escandalizan, pero el mensaje es claro. El cielo protege ferozmente a sus profetas. La burla no era solo física, era espiritual. Al decir «sube», estos jóvenes estaban burlándose de lo que había sucedido momentos antes con Elías, quien fue llevado al cielo en un torbellino. Estaban menospreciando la continuidad del mover profético.
desafiando lo que no entendían, y el juicio cayó sobre ellos como advertencia. Ahora bien, esto no es solo historia antigua. En nuestros días hay quienes se levantan contra los ungidos de Dios con palabras, burlas, memes, críticas disfrazadas de corrección, juicios sin misericordia. Y aunque parezca que se salen con la suya, el principio sigue activo. Quien se burla del instrumento, se burla del que lo envió. Muchos que han tocado, ridiculizado o despreciado a hombres y mujeres ungidos, están hoy viendo cómo sus caminos se bloquean, cómo sus voces se apagan, cómo su influencia se desvanece. No porque alguien los haya castigado, sino porque la misma unción que rechazaron los ha apartado. Pero también este pasaje trae consuelo para ti, elegido, porque muestra que Dios no necesita que te defiendas. Eliseo no tocó a nadie, solo habló. La respuesta vino del cielo, y eso es lo que está ocurriendo con tu historia. Tal vez no has respondido, no te has defendido, no has devuelto la burla, pero el cielo ya ha soltado sus osas, ya ha activado su defensa. Muchos desearían hoy no haberse burlado de ti, no haberte despreciado, no haberte hecho menos, porque sin saberlo tocaron una unción que no entendían y provocaron una reacción espiritual que no podrán frenar. Y tú has sido herido por burlas, desprecios o ataques por ser diferente, por seguir lo que Dios te ha mandado. No calles más, no te escondas más, porque la unción que llevas es temida, aún por aquellos que se ríen de ti. En medio de una nación endurecida y rebelde, Jeremías fue llamado a hablar verdades que nadie quería oír. Desde su juventud, el profeta llorón, como muchos lo llaman, fue ungido para denunciar el pecado de Judá, advertir del juicio venidero y clamar por un arrepentimiento profundo. Pero, en vez de ser honrado, fue perseguido, ridicularizado, golpeado, encarcelado y casi asesinado. ¿Por qué? Porque la verdad incomoda. Porque la voz de Dios, cuando es pura, corta como espada, y porque los elegidos que portan esa voz muchas veces son los más atacados, no por sus enemigos naturales, sino por aquellos que dicen amar a Dios. Jeremías representa a todos aquellos que han sido silenciados, malentendidos y traicionados dentro del mismo pueblo que deberían servir. Su dolor era tan profundo que llegó a maldecir el día de su nacimiento. Jeremías 20:14. No entendía por qué, al obedecer, recibía tanto rechazo, y sin embargo, el cielo nunca lo abandonó. En Jeremías 20:11 leemos: «Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán». ¡Qué declaración! El profeta estaba quebrado emocionalmente, pero sabía que la presencia de Dios era su escudo, que aquellos que lo tocaban tarde o temprano recibirían respuesta. Y así ocurrió. Mientras los que lo perseguían eran llevados cautivos, destruidos por su propia arrogancia, la palabra de Jeremías fue confirmada. Sus profecías, que parecían locura en su tiempo, se volvieron historia cumplida. Porque Dios jamás se burla de sus siervos, y el dolor del elegido no queda sin recompensa. Muchos que hoy están enfrentando humillaciones por hablar lo que Dios les ha dado, necesitan escuchar esto. Tu sufrimiento no es señal de error, es prueba de autenticidad. No todos están listos para oír la verdad, pero cuando hablas lo que el cielo manda, el mismo cielo se encarga de protegerte y de confrontar a los que se atreven a tocarte. Aquellos que pensaron que podrían callarte están cayendo en su propia trampa. Los que pensaron que podrían desacreditarte están perdiendo autoridad, porque la unción que llevas no depende de títulos ni aplausos. Depende de tu conexión con el cielo. Jeremías fue llamado desde el vientre. Fue separado para un tiempo crítico,
y aunque lo hirieron, jamás lo pudieron destruir. Esa es también tu historia. Dios está contigo como poderoso gigante. Y los que tocaron tu vida sin temor, desearán haberte dejado en paz. La historia de José, el soñador, es una de las narrativas más poderosas sobre cómo Dios transforma traición en propósito. Desde su juventud, José fue marcado por la revelación. Sus sueños no eran fantasías, eran anuncios celestiales de un destino de grandeza. Pero los que más deberían amarlo, sus propios hermanos, se convirtieron en los primeros en levantar la mano contra él. Lo lanzaron a una cisterna, lo vendieron como esclavo y mintieron a su padre diciendo que había muerto. En ese momento, parecía que su historia había terminado, pero no sabían que al tocarlo habían activado el karma divino. Esa cisterna no fue el fin, sino inicio. Esa esclavitud fue el portal para llegar a Egipto, y esa falsa muerte, el preludio de una resurrección pública, porque cuando alguien se levanta contra un elegido de Dios, no cancela su destino, lo acelera. La casa de Potifar lo acusó injustamente, la cárcel lo olvidó, pero el cielo no. Mientras parecía que los que lo dañaron prosperaban, José estaba siendo preparado hasta que llegó el día y el faraón lo levantó como segundo en todo Egipto. El mismo país que lo humilló fue forzado a honrarlo, y los que más sufrieron con esta promoción fueron sus propios hermanos. Años después, cuando el hambre golpeó la tierra, ellos vinieron a Egipto buscando ayuda. No sabían que estaban postrándose ante el mismo a quien habían despreciado. Su vergüenza fue profunda, su miedo real. Pero José, lleno del Espíritu de Dios, no los destruyó. Les mostró gracia. Aún así, la lección fue clara. Todo lo que habían sembrado volvió a ellos, no como venganza, sino como revelación. Porque al tocar al elegido, tocaron un plan que no entendían. Y ese plan siguió adelante con o sin su aprobación. Muchos que hoy te rechazaron, se burlaron o te traicionaron, aún no saben que necesitarán volver a ti. No por orgullo tuyo, sino porque el propósito que Dios ha puesto en ti está atado a su propia supervivencia. El karma divino no es solo juicio, es corrección, es restauración, es alineamiento. E os que te desprezaram verão Deus te levantar, os que te venderam te buscarão, os que te negaram te reconhecerão, e se curvarão diante do que Deus fez em tua vida. O Egito pode até ter te encarcerado, mas também será o palco da tua exaltação. En el corazón del imperio babilónico, Nabucodonosor reinaba con poder absoluto. Conquistador de naciones, arquitecto de jardines colgantes, orgulloso de su majestad, creía que su fuerza y sabiduría lo colocaban por encima de todos, incluso del Dios de Israel. Hasta que un día, ese orgullo lo llevó a cometer un grave error, atribuirse la gloria que solo a Dios le pertenece. En Daniel 4, Nabucodonosor se pasea por su palacio y declara: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué por la gloria de mi majestad? Y en ese mismo instante, la voz del cielo le responde. Dios no solo lo confronta, lo despoja. El rey cae en locura, vive como animal, sufre humillación, hasta que reconoce que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Este relato es una advertencia contundente. Quien toca la gloria de Dios pierde la razón. Y esto no se limita a reyes paganos. Muchos hoy, al intentar apagar el brillo de un ungido, al usurpar lo que Dios está haciendo en la vida de otro, al intentar robar autoridad o manipular llamados, terminan sumergidos en caos espiritual. ¿Has notado cómo algunas personas que se levantaron contra ti perdieron dirección, paz o influencia? No es casualidad, es consecuencia, porque lo que tú llevas no es tuyo,
es gloria de Dios, y quien intenta dañarte está tocando lo que no puede controlar. La locura de Nabucodonosor duró 7 tiempos. Fue una temporada de quiebre, de vergüenza, de desinstalación total. Pero también fue una oportunidad, porque al final, cuando sus ojos se levantan al cielo, su razón vuelve, y con ella una restauración mayor que su caída. Esto es clave. El juicio de Dios no es para destruir, es para redirigir. Muchos que se levantaron contra ti están hoy pasando por temporadas inexplicables. Perdieron lo que parecía estable. Sus planes colapsaron. Sus caminos se volvieron oscuros y no entienden por qué. Pero el cielo sabe, porque al tocar lo tuyo, tocaron lo que Dios mismo estaba edificando. Y a ti, esto te consuela, porque si Dios pudo tratar con un emperador pagano, ¿no defenderá aún más ferozmente a su hijo amado? Nabucodonosor aprendió a temer, y tú verás, tarde o temprano, cómo los que se atrevieron a desafiarte reconocerán que lo que portas viene del cielo. Cuando tocan tu propósito, activan el juicio. Cuando quieren apagar tu luz, provocan su propia oscuridad. Porque la gloria no se toca, y el ungido no se ataca sin consecuencias. En los días del poderoso mover del Espíritu Santo, cuando la iglesia primitiva crecía con milagros, señales y temor reverente, ocurrió un hecho que estremeció a todos. Una pareja, Ananías y Safira, decidió mentir. No solo a los apóstoles, sino ao mesmo Espírito de Deus. O que talvez parecesse uma mentirinha de oferta aos olhos humanos, foi interpretado pelo céu como uma ofensa mortal. Atos 5 relata como Ananias vendeu uma propriedade e reteve parte do dinheiro, fingindo ter dado tudo. Pedro, cheio do Espírito, não o acusou com base em provas humanas, mas com discernimento divino. E ao confrontá-lo, Ananias caiu morto. Horas depois, sua esposa repetiu a mentira e também caiu. Ambos mortos diante da congregação. A reação. E veio grande temor sobre toda a igreja. O que isso tem a ver com os escolhidos de hoje? Tudo. Porque muitos ainda subestimam a presença de Deus na vida dos seus ungidos. Acreditam que podem manipular, enganar ou disfarçar intenções diante de líderes que caminham com o Espírito. Mas esquecem que quando um ungido está cheio do Espírito, é o próprio céu que responde a cada engano. Mentir para um profeta cheio de Deus não é apenas pecado, é perigo. E não porque o profeta irá punir, mas porque o Espírito que habita nele não tolera falsidade em sua presença. Ananias e Safira não caíram por causa de Pedro. Caíram porque tocaram o sagrado com mãos desonestas. Muitos hoje ainda sofrem consequências invisíveis por se aproximarem da obra de Deus com falsidade. Finanças estagnadas, confusão espiritual, portas fechadas, sonhos abortados, porque tocaram o que não deviam, mentiram onde deviam temer. E você, que talvez tenha sido alvo de mentiras, falsidades e manipulações espirituais, precisa saber disso. O céu viu tudo e já está agindo. Você não precisa provar sua verdade. O Espírito Santo está expondo, confrontando, corrigindo. E muitos que pensaram que poderiam enganar e sair ilesos, já estão colhendo as consequências. Pedro não se levantou com raiva. Apenas falou, e o Espírito agiu. Assim será com você. Suas palavras, quando alinhadas com o céu, terão peso eterno, porque o Espírito que te habita não será zombado. E aqueles que tentaram te usar como escada, que manipularam tua presença santa, que fingiram comunhão para esconder segundas intenções, já estão sendo confrontados. Não pelo homem, mas por Deus. O templo ainda é sagrado. E os que tentam mentir dentro dele ainda caem. Em Hechos 12, encontramos uma cena tão impactante como reveladora. Herodes Agripa I,
Un rey que se había levantado contra la iglesia acababa de ejecutar a Jacobo, y al ver que esto agradaba al pueblo, mandó arrestar también a Pedro. Su objetivo, ganar poder político a través de la persecución espiritual. Pero no contaba con una realidad eterna. No se toca a los elegidos de Dios sin que el cielo lo tome personal. Pedro fue milagrosamente liberado de la cárcel por un ángel del Señor, un acto de intervención divina que dejó a todos asombrados. Y como si eso no fuera suficiente para hacer temblar a Herodes, él siguió adelante, actuando como si tuviera el control. Días después, Herodes aparece ante el pueblo vestido con ropas reales, sentado en su trono, y comienza a hablar. Las multitudes, impresionadas por su porte y su discurso, gritan: «Voz de Dios y no de hombre». En lugar de corregirlos, Herodes acepta la adoración, se glorifica a sí mismo, y entonces, en ese instante, un ángel del Señor lo hiere. Herodes muere comido de gusanos. ¿Por qué? Porque no dio la gloria a Dios. Este relato revela dos verdades claves para los elegidos. Dios no solo defiende, también juzga a los que se atreven a robarle la gloria atacando a sus siervos. Herodes pensó que tenía la autoridad. Pensó que podía controlar el destino de los apóstoles, pero la intervención divina mostró quién realmente tenía el poder. Los ataques contra los ungidos no quedan impunes. A veces el juicio es inmediato, como en el caso de Herodes. Otras veces es progresivo, silencioso, pero igual de certero, pero siempre llega, porque Dios no comparte su gloria y no permite que sus siervos sean usados como instrumentos de propaganda de hombres. ¿Te has sentido perseguido por sistemas o personas con poder? ¿Has sido silenciado, minimizado o excluido por figuras que buscan exaltarse a sí mismas mientras te oprimen? Este mensaje es para ti, no temas. El mismo ángel que sacó a Pedro de la prisión fue el que juzgó a Herodes, y el mismo cielo que te levantó es el que responde a quienes te desafían. Muchos que te miraron con desprecio, que hablaron contra tu llamado, que intentaron controlar tu voz, están empezando a enfrentar una realidad espiritual que no esperaban. Porque tocarte a ti no fue simplemente una acción humana, fue un acto contra lo divino. Y así como Herodes fue herido por no honrar al Dios vivo, muchos verán cómo sus estructuras se derrumban por haber levantado la mano contra los que el cielo eligió. El juicio de Dios no siempre hace ruido, pero siempre deja huella. Si has llegado hasta aquí, no estás solo. Estás entre los pocos que han sido separados para ver y entender los misterios del reino. Este estudio no fue solo información, fue revelación. Fue el susurro del Espíritu alertando, consolando y vindicando. Tú eres uno de los elegidos, y los cielos lo saben. Hoy descubriste que cada vez que alguien se levanta contra un hijo de Dios, activa un principio espiritual irreversible. Desde David hasta Pedro, desde José hasta Jeremías, todos enfrentaron traiciones, burlas, prisiones y desprecios. Pero todos vieron también la justicia divina manifestarse. ¿Sabes por qué? Porque los elegidos no caminan solos, no están desprotegidos, no necesitan venganza humana. El cielo pelea por ellos. Muchos de los que te heriram hoje estão vivendo o karma divino, não como vingança, mas como consequência espiritual. Porque tocar em você foi tocar no propósito. Foi desafiar um plano que não se pode deter. E muitos já começaram a desejar não ter te tocado. Tú has sufrido en silencio. Has llorado sin que nadie lo notara. Te has preguntado si Dios aún te ve. Hoy el Espíritu te responde. No solo te ve, te defiende. Y ha llegado el tiempo de vindicación. Los que se burlaron verán.
Los que te traicionaron recordarán, y los que intentaron enterrarte se darán cuenta que solo estaban plantando una semilla. Escucha esta frase final con el corazón. El karma de los que tocaron a un ungido no es castigo, es despertar. Y tú, que fuiste tocado, estás por ser levantado. Si esta palabra te habló, te sanó o te encendió, comenta abajo: Dios me ha vindicado. Esa será nuestra contraseña secreta para saber quiénes llegaron hasta el final. Es nuestra forma de reconocer a los que perseveran, a los verdaderos elegidos. No olvides suscribirte para no perderte las próximas revelaciones. Dale like, comparte este video con otros que están siendo atacados injustamente, porque tú no eres solo audiencia, eres un misionero digital.